Bachillerato. Pensamiento matemático. Bits en la nube. Ahora sí un poco para atrás. Aquí. Ahí sonríe. Perfecto. Ahora una juntos, una Sí, selfie. sí. ¿Tienes red social? Sí, esa soy yo. Ahí, Muy bien, listo. ¿Tú sabías que según datos de internet el lugar más fotografiado de todo el país es el Palacio de Bellas Artes? ¿Qué? ¿Cómo crees? O sea que es el edificio más famoso y popular del país. Yo hubiera creído que lo más fotografiado sería un sitio arqueológico, como Teotihuacán o Chichén Itzá. Ya ves que la pirámide está considerada como una de las maravillas del mundo. Bueno, al menos es el lugar de México con más fotos subidas a redes sociales. ¿Cuánta información no habrá almacenada ahí? Un montón. Casi todos nuestros datos están en la nube, que si la foto con la abuelita, con el gato, la de la fiesta, los memes, todo, toda nuestra vida está ahí. La nube es la internet, ¿verdad? Sí, checa el dato. Es muy común escuchar, sube las fotos a la nube, ya subí el archivo a la nube, respalda la información en la nube, vi una película desde la nube. Pero, ¿qué es la nube? La nube o cloud computing es una metáfora para referirnos al procesamiento masivo de datos y al almacenamiento de esta información en Internet. Por esa razón, a veces se usan como sinónimos nube e Internet. La nube son los servicios o el software que en vez de estar instalados en tu computadora, están en Internet. Para acceder a estos servicios se usan los motores de búsqueda. En algunos dispositivos móviles se instalan aplicaciones o se quedan en el escritorio de las computadoras enlaces directos para llegar a ellos. Esta forma de almacenar la información nos permite acceder a ella desde cualquier dispositivo ubicado en cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Puedes comenzar un documento en la escuela y concluirlo en un café, en tu casa, en la playa o en la oficina de tu mamá. Almacenar así la información permite que el trabajo colaborativo sea más fácil, pues varios pueden entrar al mismo documento estén donde estén. Antes la información muy pesada se transportaba de un lugar a otro en CDs o drives, lo que limitaba compartirla con alguien que estuviera muy lejos o, en los peores casos, se perdía todo si se dañaba el dispositivo. Actualmente, no se necesita tener equipo o software sofisticado con actualizaciones recientes, pues si la aplicación tiene mejoras o actualizaciones, rápidamente se ven reflejadas en la nube y es probable que puedas seguir accediendo a la información con tu equipo. Todo el tiempo usamos la nube, más de lo que te imaginas. Estás usando la nube cuando revisas el correo electrónico, cuando ves videos o escuchas música, o cuando compartes memes en las redes sociales. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Existen algunas desventajas al usar la nube. Por ejemplo, si el dispositivo en el que estás pierde la conexión a Internet, no podrás ver la información almacenada allá arriba. Si el servidor que usas tiene una falla técnica, es probable que por cierto tiempo no puedas acceder a tus archivos o simplemente la aplicación deje de funcionar por un tiempo. ¿Has sabido de problemas generalizados o mundiales para entrar a las redes sociales? Seguramente fueron ocasionados por una falla en el servidor. Cada día los proveedores de los servicios trabajan para que tu información esté bien almacenada y segura. Y ya que estamos en temas de seguridad, no está de más recordarte que cada vez que adquieras un servicio con las compañías que ofrecen poner tu información en la nube, leas todas las condiciones de uso, pues otorgarás algunos permisos para el uso de tu información personal. Una recomendación final. Para acceder a tus cuentas de usuario necesitarás contraseñas. Elabora unas combinando letras, números, mayúsculas y minúsculas, y lo más importante es que no las compartas con nadie. Es información sensible y personal. El día de hoy tenemos como invitado a Francisco Ruiz, que es especialista en cómputo de alto rendimiento y trabaja en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Muchas gracias, Francisco, por aceptar la invitación. De nada, gracias a ustedes. Bueno, empecemos a platicar un poco sobre cuál fue la primera computadora y pues, de qué tamaño era.
Bueno, la primera computadora fue llamada la ENIAC por sus iniciales en inglés, que quería decir Electronic Numerical Integration and Computer. Fue inaugurada en 1946, era básicamente de bulbos, diodos de cristal, y ocupaba más o menos una superficie de 167 metros cuadrados. Esto, para que nos demos una idea, era lo equivalente a la cancha del Estadio Olímpico Universitario, era enorme. ¡Wow! ¿Qué matemáticas son las que están inmersas en estas computadoras? Claro, bueno, las computadoras funcionan básicamente con lógica binaria, es decir, ceros y unos. Estos ceros y unos pueden resolver cualquier operación. Las operaciones que tienen son las fundamentales y a partir de estas se hacen todas las demás operaciones, es decir, suma, resta, multiplicación y división, y a partir de ahí se hacen todas las operaciones complejas que uno se pueda imaginar. Oye, ¿y el bit entonces podría traducirse como información? Se guarda en bits, es verdad, pero el bit es solamente un dato, tiene información en el momento que nosotros la interpretamos. Como tal, pues el código binario, que es los ceros y los unos, que son los que manejan las computadoras, es como se mide la cantidad de información. ¿Y qué es un servidor? Y pues de una manera aproximada, ¿cuántos existen en la actualidad? Cualquier computadora moderna puede tener las funciones de servidor. ¿Qué es servidor como tal? Bueno, aquel que da un servicio en internet específicamente. Y por ejemplo, tenemos un servidor de página de web, correo electrónico, almacenamiento, mensajes, conexiones remotas, por ejemplo, los servidores de WhatsApp, etcétera. ¿Qué es un servidor de nombres? Cuando nosotros, por ejemplo, ponemos www.google.com, esto se traduce a una dirección que se encuentra en un directorio mundial. Este directorio mundial existen 13 servidores raíces en el mundo de dominios, donde nosotros todas esas dominios que ponemos, todas esas direcciones web que ponemos, se localizan ahí en un número y automáticamente ingresan. Esto es similar a tener, por ejemplo, que nosotros pudiéramos tener una agenda telefónica mundial, donde nosotros nada más pusiéramos el nombre y automáticamente marcara el número telefónico. Oye, y hablando de los servidores, ¿por qué se dice que se tienen que enfriar y cómo es que lo hacen? Es un proceso físico. Cuando la corriente eléctrica circula en un medio, uno de los efectos secundarios es el calor. Entonces este calor puede irse incrementando hasta que se queme el circuito electrónico o incluso hasta que se funda. Entonces es necesario poder enfriarlo y por esto pues tienen ventiladores, disipadores, incluso a centros de cómputo como el que tengo acá atrás, tiene un sistema de enfriamiento especial para poder controlar la temperatura y que los equipos pues no se quemen, incluso no se fundan y no fallen. Y sabemos que las computadoras han cambiado mucho con el tiempo, pero ¿cuáles podrías decir que son las características más específicas que podemos encontrar en las computadoras de ahora a diferencia de las otras? Bueno, las computadoras han evolucionado en cuanto a tamaño y eficiencia, así como de consumo de energía. ¿Esto qué implica? Que pues la ENIAC tenía 167 metros cuadrados. Ahorita una computadora, simplemente el procesador, el puro procesador que es el centro de la computadora, esta tiene pues unos cuantos centímetros. Entonces pues vemos ahí el avance que es notorio. ¿Cómo podrías decir que se compara la computadora con la que el ser humano llegó a la Luna con un teléfono inteligente? Bueno, en realidad no es comparable porque la computadora del módulo lunar, si es a las que nos especificamos, tenía la única función de aterrizaje, despegue y navegación. Es decir, para que los astronautas llegaran a la Luna, despegaran de la Luna y pudieran retornar a la Tierra. La computadora solamente hacía cálculos geográficos y esa computadora del módulo lunar solo funciona para el módulo lunar, no tiene otra función y lo único que daba eran coordenadas y posiciones. Básicamente esa computadora, estoy checando, tenía de memoria 1024 bits y una velocidad de 512 kilohertz. Ahorita en los teléfonos inteligentes estamos hablando de 412 megahertz, es decir, 1000 veces más que la computadora del módulo lunar. Y en memoria estamos hablando que el módulo lunar tenía como la milésima parte de la memoria que tiene un teléfono inteligente. Además, un teléfono inteligente tiene varias funciones.
podemos hablar por teléfono, podemos escribir mensajes, podemos editar imágenes, podemos tomar fotos, podemos conectarnos a internet, etcétera. Y la computadora del módulo lunar era única y exclusivamente para que funcionara corrigiendo la posición del módulo lunar. Bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta. No, sería todo, doctor. De verdad, muchas gracias por esta entrevista. Esperamos que su curiosidad sobre las computadoras solo haya crecido más. Y bueno, regresamos al programa. ¿Recuerdas tu primera computadora? ¿Qué edad tenías cuando usaste la internet por primera vez? Ay, no recuerdo, pero creo que fue en la secundaria. O tal vez lo usé en la primaria en el taller de cómputo de la escuela. O en algún café internet. ¿Y de qué tamaño era la máquina? Seguro era enorme, ¿no? Elemental, amigo. Bueno, no era tan grande. Tenía su CPU normal de torre y el monitor parecía una pantalla de televisión antigua. Y el teclado y el mouse eran bastante pesados. 20 años después, ¿quién diría que prácticamente tenemos una computadora en las manos y con conexión a internet siempre? Es maravilloso. Sentimos que dominamos el mundo. Todo a un clic de distancia, gracias a internet. Bueno, eso lo dirás por ti, pero todavía hay muchas personas que no tienen computadoras o teléfonos inteligentes. Y hay muchas partes en el mundo en el que tampoco se usa o se tiene internet. Es verdad, mira, yo no había considerado eso. Justo creo que la nube puede ser un beneficio para las personas que no tienen computadora o que no trabajan en una sola computadora, porque pueden chambear en la escuela, en la oficina, en un café internet o hasta en el celular. Sí, eso sí. El uso de la nube puede plantear muchas ventajas. Y ahora vamos con alguien que nos explique cómo se relacionan las matemáticas con el almacenamiento de la información. Vamos. El día de hoy tenemos como invitada a Carolina Cayman, que es profesora de la Facultad de Ciencias y además trabaja en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Hola Carolina, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por aceptar. Pues a ver, empecemos a platicar un poquito de esto que es el sistema binario. ¿Nos puedes decir qué es? Muy fácil. El sistema binario no es más que un sistema de numeración. Y un sistema de numeración es un sistema que tiene una serie de símbolos y reglas, los cuales en este caso utilizamos para contar. Nosotros desde chiquitos, el sistema de numeración que nos enseñan es el de decimal, que justamente la cantidad de símbolos que tienen son 10 y son los números que conocemos como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. En el caso del binario solamente tiene dos símbolos, que es el 0 y el 1. Existen otros sistemas numéricos, de hecho se dividen en los que se conocen como posicionales y en los que se conocen como no posicionales. Los posicionales lo que sirve es para, justamente, dependiendo del lugar donde se encuentre cada número, pensando en columnas, va a tener un valor. En el caso del decimal, si está en la primera columna son las unidades, y si está en la segunda columna son las decenas, y así nos seguimos. ¿Y por qué se utiliza este sistema para almacenar información digital? La transferencia vendría siendo como cuando sacamos esos libros de la biblioteca y nos lo llevamos, ¿ok? Entonces, la manera en que almacenamos o transferimos la información de forma digital está relacionada con los fenómenos físicos involucrados en los dispositivos electrónicos que tenemos alrededor del día, como por ejemplo el celular, la computadora, etc. ¿Esto qué quiere decir? Lo único que ocurre es que o se enciende o se apaga, por así decirlo, o se carga, un sistema está cargado o no está cargado, un sistema está magnetizado o no está magnetizado, dependiendo de la tecnología que se esté utilizando. Entonces la manera más fácil para poder traducir esta información era con ceros y con unos. El 0 significa que está apagado porque no es cargado, y el encendido significa es el 1, ¿ok? Entonces por eso se utiliza el sistema binario. Entonces a eso se le llama justamente a cada número, al 0 o al 1, se le llama dígito binario, que lo conocemos con el nombre de bit, y es la manera en que procesamos o se mide y se codifica la información para almacenar, para procesar y para transmitir. ¿Qué diferencia existe entonces entre el sistema binario y el sistema decimal? Bueno, la diferencia que hay entre ambos es justamente la cantidad de símbolos que utilizamos para expresar cualquier cosa. La similitud de ambos sistemas es que son sistemas numéricos posicionales. La diferencia es que el binario utiliza dos símbolos y el decimal
utiliza 10, pero las reglas que utilizan para, por ejemplo, hacer una suma son las mismas. En el caso del decimal, cuando sumamos 2 más 2, pues podemos agarrar el símbolo 1, el símbolo 2, el símbolo 3 y llega al símbolo 4. Pero en el binario, lo que tenemos que hacer es irnos al siguiente nivel. Entonces, en el binario, la suma de 2 más 2 sería 100. O sea, 1, 0, 0. En tu día a día, o sea, a lo que te dedicas, ¿cuál podrías decir que es la aproximación de bits de información que generas al día? Megabyte es 1.048.576 bytes. Acuérdense que un byte son 8 bits. Entonces, si yo tengo 1 gigabyte, voy a poder ver, por ejemplo, en internet alrededor de unas 3.000 páginas. O, por ejemplo, voy a poder enviar mensajes de WhatsApp, alrededor de 1.5 millones de mensajes de WhatsApp. O algo más entretenido, que es lo que de pronto en los ratos libres hacemos más, es ver videos de YouTube o escuchar música. En el caso con 1 gigabyte que tenga de datos en mi plan, yo voy a poder ver alrededor de 3 y 5 horas de videos. Wow, creo que no tenemos así, ni siquiera podemos vislumbrar la cantidad de bits que genera esta entrevista, pero sí, a ti. Y de verdad, muchas gracias. Esperemos que esto les haya generado mucha curiosidad por todos los aparatos electrónicos con los que nos relacionamos al día a día. Y bueno, regresamos al programa. Ahora que ya sabes qué es la nube, ¿te has preguntado cuánta información hay en ella? ¿Sí? Mucha. Muchísima. Pero ¿cuánto es mucha? ¿Cómo se almacena? Toda la información que procesan las computadoras se mide y se codifica en bits. De esta manera, las computadoras entienden nuestro lenguaje natural, el lenguaje de humanos. Es decir, cada archivo que se sube a la nube se convierte y se mide en bits. Literalmente, un bit es la abreviación de binary digit o dígito binario y es la unidad mínima de información. Los bits se pueden agrupar en unidades más grandes como el byte, que equivale a 8 bits. El kilobyte son 1024 bytes, o sea, 8192 bits. También existe el megabyte, que son 1024 kilobytes, el gigabyte o 1024 megabytes y el terabyte. Hay unidades de almacenamiento de la información increíblemente grandes, como el petabyte, que equivale a 10 a la 15 bytes, o el zettabyte, que son 10 a la 21 bytes. Entonces, ¿cuánta información hay en la nube? Se ha estimado que para el año 2020 la cantidad de unidades de información en el universo digital es de 44 zettabytes, es decir, hay 40 veces más bytes de información que estrellas en el universo observable. Esto es muchísima información. En 2011, John Kubiatovich, un investigador de la Universidad de California en Berkeley, se preguntó cuántos electrones se necesitan para almacenar un byte de información. Esta pregunta es interesante, porque dado que los electrones tienen los cables o de los transistores, no, hablamos del peso de la información. Por ejemplo, si un dispositivo de 4 gigabytes incrementa su peso 0.0000000000000001 gramos, cuando su memoria se llena de información, ¿cuánto pesarán los 44 zettabytes de información que hay actualmente en la nube? La información que actualmente hay en Internet. Fotos, videos, música, chismes de celebridades, correos electrónicos, películas, recorridos virtuales, clases en línea, información confidencial, datos bancarios, todo, absolutamente todo, junto pesa aproximadamente 1,5 toneladas. Ese peso es más o menos lo que pesan 3 vacas lecheras. Siguiendo estos mismos métodos, en el año 2011 el físico Russell Seitz calculó el peso de la información que había en la nube para ese entonces y el resultado fue aproximadamente 50 gramos, es decir, más o menos lo que pesa una fresa grande. En 9 años la Internet aumentó de peso. De tener el peso de una fresa, pasó a tener el peso de 3 vacas lecheras. Con tanta gente tomando clases y trabajando en línea alrededor de todo el mundo, ¿cuánto pesará la información de la Internet para la primavera de 2021?
Hola, ¿qué tal? Estamos con el licenciado en física Max de Mendizábal, quien es director de tecnologías de la información de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hola Max, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí. Platícanos, Max, ¿cómo se almacena la información en un disco duro? Es un disco con un material ferromagnético y entonces le pasas un electroimán por encima. Bueno, los discos actuales son muchos. Y entonces ese electroimán va llevando una onda electromagnética que va grabando como un surco de información. Solo se graban unos y ceros, es decir, o está movido para la izquierda o está derecho. Y es lo único que reconoce. Entonces vamos haciendo esos surcos de información en círculos concéntricos y ahí se va grabando toda la información. Cuando lo quieres recuperar, vuelves a pasar un detector que va viendo si está prendido o apagado ese surco magnético. Así de simple es. Excelente. ¿Y se mide o se almacena de diferente forma la información en Internet? Más o menos. En algunas cosas sí y en otras no. Déjame te explico. Los servidores que están en Internet, casi todos tienen discos duros. Hoy en día hay una tecnología nueva que se llama SSD, discos duros de estado sólido, que no utilizan esta tecnología que acabo de describir, sino que son transistores que están en un estado u otro, de tal manera que igual que en el disco ferromagnético hay un 1 y un 0, y es lo que se va guardando. Y con una pequeña batería es con lo que se guarda que no se cambie esa polaridad. Pero básicamente el mecanismo es el mismo. Entonces en Internet lo que vas a encontrar son muchísimos discos duros o de estado sólido repartidos en muchas computadoras dispersas en toda la red. Fíjate que es muy interesante lo que dices, porque a veces escuchamos expresiones como lo voy a subir a la nube, ¿no? ¿La nube es lo mismo que Internet? La nube es una consecuencia de Internet. Internet es una red de redes. Es decir, tú montabas una red en un lugar, en una universidad, y luego la conectabas a otra red y a otra red y a otra red. Y hoy en día es lo que le llaman una telaraña de redes. Entonces hay una serie de centros de datos donde tienes muchísimas computadoras o servidores que tienen muchos discos duros o almacenamiento, y ahí esos servidores, esos centros de datos son, digamos, las nubecitas. Tú las ves como si fuera una sola. Max, ¿y tú utilizas algún dispositivo físico para almacenar tu información o utilizas el Internet para subir a la nube? Las dos cosas. Yo creo que hoy en día no se puede ser uno aislarse de la nube. Entonces yo tengo discos duros para almacenar información, discos ópticos para guardar otro tipo de información de más largo plazo que no me interesa borrar, y USBs para transportar información de un lugar para otro. Y además, la nube. La verdad es que la nube es magnífica para guardar información que estamos trabajando. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la gente que tenía tragedias tremendas porque perdía la tesis que había mecanografiado por años. Hoy en día, si tú ves tu tesis a la nube, pues ahí va a estar, ¿no? Incluso aunque tengas una tragedia mayor, lo más probable es que tengas un respaldo en la nube que te ayude a recuperar tu información. Y cuando nosotros trabajamos con información digital, subimos esta información a sitios seguros, ¿no? ¿Qué características tienen estos sitios seguros y qué ejemplos nos podrías dar de estos sitios? Bueno, mira, eso de seguros, ojalá fuera totalmente cierto, son relativamente seguros. Entonces te voy a poner un ejemplo de un sitio muy bonito que acaba de hacer Microsoft. Hizo una especie de tanque gigante en donde metió miles de servidores, y estos miles de servidores los sumergió al mar. Y entonces, completamente aislado del mar, por supuesto, no puede haber agua dentro de estos sitios, porque entonces echan a perder las computadoras. Pero descubrieron, y es de los hallazgos muy recientes, que el centro de datos dentro del mar es más barato porque no necesitas aires acondicionados para enfriar, y además tiene la ventaja de que nadie los toque. ¿Cómo se mide la velocidad de transferencia de datos, Max? Hoy en día podemos medir la transferencia de datos en millones de bits, o en realidad no son millones, son múltiplos de 1024 por una cuestión de arquitectura de computadoras, pero bueno, son megabits. Y luego hay otra unidad que se llama megabyte, que en bits es un 1 o un 0, y el byte son un octeto completo. Hoy en día puedes conseguir enlaces caseros de 50, 100 y hasta 200 megabits por segundo.
Se habla mucho de esto de las computadoras cuánticas, ¿no? En un tweet, ¿qué nos podrías decir acerca de estas computadoras? Bueno, primero que nada, en términos prácticos, no existen todavía. Están en modo experimentación, son muy poquitas en el mundo, debe haber unas 20 si acaso. Armas la computadora alrededor de un problema específico. Voy a poner un ejemplo, un modelo de una creación de una nueva molécula. Las computadoras cuánticas, en vez de ver 1 y 0, ven estados. Y entonces ven una serie de estados juntos que pueden estar colapsados o pueden estar unidos. Y entonces puede, digamos, resolver en forma paralela muchas operaciones de forma más rápida. Pero no cualquier operación, sino unas muy específicas. Y por eso todavía tardará muchos años para que tengamos computadoras cuánticas prácticas. Muy amable por tu tiempo, muchas gracias. Y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. ¿Sabías que el telón de cristal del Palacio de Bellas Artes es inmenso? Pesa 22 toneladas. ¡Wow! Eso es muchísimo. Este dato que me acabas de compartir lo voy a subir en mis redes sociales. Es una lata almacenar tanta información, ¿no crees? A mí, por ejemplo, ya no me cabe nada en el teléfono. Tendría que borrar fotos de mi gatito para que quepan. Ay, amiga, sueles a la nube, no las borres. Es que ya se me van a acabar los datos. ¿Y tú? ¿Cuántos bytes de información generas al día? ¿Qué tipo de información subes a la nube? Usa las redes sociales para contarnos. Y no olvides poner el hashtag Elemental a tu publicación. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos vemos aquí en el siguiente caso de pensamiento matemático. Elemental. ¡Adiós! ¡Adiós!